tenemos para recordar un poquito de fórmulas. El símbolo de solución en química. Y aquí tenemos un ejercicio. ¿No? Entonces dice, calcular la concentración masa-masa y masa-volumen si se disuelven 15 gramos de hidróxido de calcio en 650 gramos de agua, resultando la solución con una densidad de 1,18 gramos por mililitro. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar los datos. Tenemos 15 gramos de hidróxido de calcio, eso viene a ser el soluto. Tenemos 650 gramos de agua, ese viene a ser el solvente. Nuestra densidad, la densidad de la solución es 1,18 gramos por mililitro. Entonces el inciso A nos pregunta la concentración masa-masa y el inciso B la concentración masa-volumen, ¿no? Al formarse esta solución. Hacemos siempre un esquema, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los 15 gramos de soluto se van a disolver en 650 gramos de agua. Eso va a formar un total de solución de 665 gramos de solución, ¿verdad? Al disolverse el soluto con el solvente, forman entre los dos una solución. Entonces decimos el inciso A, concentración masa-masa, significa los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución, ¿no? Esa es una fórmula. Entonces vamos a interpretar. Si están disolviéndose 15 gramos de soluto, entonces decimos 15 gramos de soluto se están disolviendo ¿en cuánto? En 665 gramos de solución, ¿no? Entonces en 100 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto van a haber? Hacemos la regla de 3 simple, ¿no? 15 por 100 dividido entre 665 y nos sale un resultado de 2,25% masa-masa. El inciso B dice la concentración. ¿Cuál será la concentración masa-volumen? Entonces recordamos de la fórmula de nuevo, o tenemos a la mano la fórmula para interpretar. Eso significa que va a haber gramos de soluto en 100 ml de solución. Pero ahora en este caso tenemos que usar la densidad que nos han dado, que tiene un valor de 1,18, ¿no? Aquí en el ejercicio está también, ¿no? La densidad 1,18 la vamos a interpretar y vamos a decir 1 mililitro de solución pesa 1,18 gramos de solución. De esa forma se interpreta. Ahora los 665 gramos de solución, que es lo que yo he formado al mezclar el soluto y el solvente, no sabemos cuántos mililitros pesa, ¿no? Entonces vamos a decir la regla de 3 simple: 1 por 665 dividido entre 1,18. Entonces el resultado es 563,55 mililitros de solución. A esa cantidad de mililitros corresponden los 665 gramos de solución. Ahora vamos a decir 15 gramos de soluto, ¿no? Que eso es lo que hemos disuelto, se encuentran disueltos en 563,55 mililitros de solución. En 100 mililitros de solución, ¿qué cantidad de gramos de soluto va a haber? ¿No? Entonces hacemos la regla de 3 simple: 15 por 100 y dividido entre 563,55. El resultado sale 2,66% masa-volumen, ¿no es cierto? De esa forma hemos respondido la concentración masa-masa y la concentración masa-volumen, ¿no? Ahora hay otra forma de solucionar este ejercicio. Para el inciso A, la concentración masa-masa,
podemos hacer simplemente diciendo de la siguiente forma: 15 gramos de soluto están disueltos en 665 gramos de solución. Y eso lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? Entonces vamos a tener el resultado que es 2.25% masa-masa. El mismo resultado, ¿no? El mismo resultado que tenemos acá. Luego, para el siguiente caso, el porcentaje masa-volumen. En este caso, de todas formas, siempre debemos interpretar la densidad para saber cuántos mililitros son los 665 gramos de solución, ¿no?, que se han formado cuando hemos mezclado soluto y solvente. Entonces vamos a decir, cuando hagamos ese cálculo, primero de la interpretación de la densidad, ya sabemos que los 665 gramos de solución equivalen a 563.55 mililitros de solución. Entonces ya vamos a decir directamente, cuando hagamos ese cálculo de la densidad, 15 gramos de soluto están disueltos en 563.5 gramos de solución. Multiplicamos por 100 y vamos a tener 2.66% masa-volumen, similar al resultado que hemos obtenido en este otro método. Aquí hay otro ejercicio. Dice calcular la concentración en peso y en masa-volumen de una solución que resulta al disolver 18 gramos de hidróxido de potasio en 720 gramos de agua, siendo la densidad de la solución obtenida 1.09 gramos por mililitro. ¿No? Entonces nuestros datos nos están pidiendo dos cosas. Nos están pidiendo la concentración en peso, y eso significa que es igual a decir la concentración en porcentaje masa-masa, ¿no? Porcentaje en peso es lo mismo que decir porcentaje masa-masa. Y la concentración en porcentaje masa-volumen. Esas dos cosas son nuestra interrogante. Entonces, anotamos nuestros datos, ¿no? 18 gramos de hidróxido de potasio. Eso viene a ser nuestro soluto, ¿no? Y se están, dice, disolviendo en 720 gramos de agua, ¿no? Eso viene a ser nuestro solvente. Y la solución tiene una densidad de 1.09 gramos por mililitro, ¿no? Acá hacemos nuestro esquema, ¿no? Esto de acá significa el soluto, son 18 gramos. Y aquí el solvente o disolvente, que es agua, 720 gramos. Mezclamos ambas cosas y vamos a tener en total 738 gramos de solución, ¿no? Para el total de la solución hay que sumar el soluto, los gramos de soluto y los gramos del solvente, ¿no? Entonces ahora procedemos a realizar el cálculo. Porcentaje masa-masa, ¿no? Entonces vamos a decir 18 gramos de soluto, ¿no? Que eso lo sacamos de acá, de nuestros datos, 18 gramos, y acá lo tenemos también en nuestro esquema. 18 gramos de soluto están disueltos en 738 gramos de solución. Ahora, para referirnos a la concentración masa-masa, hay que hacerle referencia a 100 gramos de solución. Y decimos entonces, en 100 gramos de solución, ¿qué cantidad de gramos de soluto hay? Hacemos la regla de 3 simple, ¿no? Ahí colocamos los datos y nos va a salir un valor de 2.43% masa-masa. Significa que hay 2.43 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces tenemos resuelto el primer inciso. El segundo inciso dice, inciso B, concentración, porcentaje, masa, volumen, ¿no? Eso ya sabemos que es igual a decir gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Ahora en este caso debemos interpretar, ¿no? Debemos interpretar la densidad
la densidad, que es 1.09 gramos por mililitro. Entonces decimos, 1 mililitro de solución pesa 1.09 gramos de solución. Los 738 gramos de solución, ¿no? Los 738 gramos de solución, ¿a cuántos mililitros corresponde? Nuevamente, hacemos la regla de 3 simple, ¿no? 1 ml por 738 dividido entre 1.09. ¿No? Aquí las unidades podemos tachar, eliminar, ¿no? Y nos va a dar un resultado de 677.06 mililitros de solución, ¿no? Los 738 gramos corresponden a esta cantidad de volumen de solución. Ahora ya es muy fácil continuar y podemos decir 18 gramos de soluto, ¿no? 18 gramos de soluto están disueltos en 677.06 mililitros de solución, ¿no? Ahora, en 100 mililitros de solución, hay que hacer la referencia a 100 mililitros porque eso es la concentración masa volumen. Gramos de soluto en 100 ml de solución. En 100 ml de solución no sabemos cuántos gramos de soluto hay. Entonces hacemos la regla de 3 simple, ¿no? 18 por 100 dividido entre 677.06. Y acá tenemos, nuestro resultado es 2.65% masa volumen. Eso significa que hay 2.65 gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de solución. Y de esa forma hemos resuelto los dos incisos, la concentración masa-masa, que es similar a decir porcentaje en peso, y la concentración masa-volumen. Aquí hay otro ejercicio. Dice, ¿no? Es necesario preparar 800 mililitros de solución de sulfato cúprico al 40% en masa y una densidad de 1.15 gramos por ml. Calcular la masa de sulfato cúprico pentahidratado que se debe pesar para preparar dicha solución, ¿no? Entonces anotamos nuestros datos. Necesitamos preparar, dice, 800 mililitros de solución de sulfato cúprico, ¿no? Que tenga 40% masa-masa, con una densidad de 1.15 gramos por ml, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de gramos de sulfato cúprico pentahidratado se debe pesar? ¿Y qué cantidad en gramos de agua debemos añadir a los gramos de sulfato de cúprico que vamos a pesar, ¿no? Entonces hacemos nuestro esquema, ¿no? Eso nos ayuda a visualizar siempre el problema para resolver de forma adecuada, ¿no? Lo que tenemos que preparar son 800 mililitros, ¿no? 800 mililitros que tenga una concentración de 40% y una densidad de 1.15, ¿no? Eso lo sacamos de los datos y del mismo problema. Ahora, en este caso tenemos que empezar para el inciso A, ¿no? El primer paso es utilizar la densidad, ¿no? Usamos la densidad que se quiere alcanzar, que es 1.15 gramos por mililitro, ¿no? Entonces vamos a decir, 1 ml pesa 1.15 gramos de solución. Los 800 ml que queremos nosotros preparar, ¿no? Los 800 mililitros, ¿qué cantidad en gramos de solución son? ¿No? Entonces hacemos la regla de 3 igual. Y en este caso vamos a multiplicar 1.15 por 800 y el resultado nos va a dar 920 gramos
de solución, ¿no? O sea que los 800 mililitros corresponden a 920 gramos de solución. El segundo paso va a ser interpretar lo que es la concentración masa-masa, ¿no? Como ya sabemos eso, entonces va a ser muy sencillo. Entonces queremos alcanzar una concentración de 40% masa-masa en sulfato cúprico. Entonces eso va a querer decir que necesitamos que 40 gramos de soluto se encuentren en 100 gramos de solución, porque eso significa porcentaje masa-masa. Gramos de soluto en 100 gramos de solución. Ahora nosotros tenemos 920 gramos de solución. En 920 gramos de solución, ¿qué cantidad de soluto debemos tener? Hacemos nuevamente la regla de 3 simple, ¿no? 40 por 920 dividido entre 100, ¿no? Ahí y ahí. Entonces el resultado nos da y es 368 gramos de soluto o de sulfato cúprico, que es lo que necesitamos, ¿no? Esa cantidad de sulfato cúprico es lo que necesitamos pesar. Pero resulta que debemos realizar un cálculo para la sal hidratada. Ese es el tercer paso. Ya que estos 368 gramos de sulfato cúprico no vienen en el soluto, en la sal, solamente como sulfato cúprico, sino como sulfato cúprico pentahidratado, ¿no? Entonces, por esa razón, debemos realizar el cálculo utilizando el peso molecular, ¿ya? Entonces, para este caso, nosotros tenemos que ubicar así en una tablita el elemento, cada uno de los elementos que forma parte de la molécula del sulfato cúprico pentahidratado, ¿ya? Entonces, primero, ¿no?, es muy necesario escribir de forma correcta esta fórmula, ¿no?, para que sepamos cuáles son los elementos que entran en la fórmula del sulfato cúprico pentahidratado, ¿no? Entonces acá tenemos el cobre, el azufre, el oxígeno con subíndice 4, ¿no?, que está aquí de la fórmula, el hidrógeno con el subíndice 2 y consideramos el coeficiente 5, ¿no?, porque esa es la fórmula escrita del sulfato cúprico pentahidratado. Pentahidratado significa que en la molécula del sulfato cúprico está unidas 5 moléculas de agua, por eso es que lleva acá el coeficiente 5 para la molécula de agua, ¿no? Entonces eso tenemos que considerarlo acá para calcular el peso molecular, ¿ya? Y por último el oxígeno. El oxígeno acá de la parte de la molécula de agua no lleva subíndice, entonces lo anotamos así, pero sí anotamos el coeficiente 5 de acá, este coeficiente 5, ¿no? Este coeficiente 5 predomina para el hidrógeno y para el oxígeno, por eso lo hemos anotado acá, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es buscar el peso atómico de cada uno de los elementos en la tabla periódica, ¿no? En el caso del cobre, vamos a encontrar en nuestra tabla periódica que su peso atómico es 64. En el caso del azufre, 32. En el caso del oxígeno, el peso atómico es 16. Pero como tiene un subíndice aquí, 4, ¿no?, que es de la fórmula de acá, aquí, entonces debemos multiplicar por 4. Multiplicamos por 4, ¿no? Y entonces el resultado nos va a dar 64. En el caso del hidrógeno, el mismo caso. El peso atómico del hidrógeno es 1, pero acá vemos que el hidrógeno
tiene subíndice 2, entonces debemos multiplicar por 2, ¿no? Esto igual sale de la fórmula de acá, en el caso del hidrógeno, de la parte hidratada de la molécula del sulfato cúprico, ¿no? De la parte donde está ya la molécula de agua, ¿no? Entonces multiplicamos por 2 y además en este caso debemos multiplicar por 5, ¿no? Porque está, la molécula tiene el coeficiente 5, porque es pentahidratado el sulfato cúprico. Entonces multiplicamos por 5 y el valor que nos va a dar al multiplicar el peso atómico por el subíndice y por el coeficiente 5 son 10. En el caso de este oxígeno, de la parte acá de la molécula del agua, igual, acá no hay subíndice, por lo tanto el peso atómico lo multiplicamos simplemente por su coeficiente 5, ¿no? Entonces vamos a tener 80. Luego sumamos todos estos valores que hemos acabado de obtener de la tabla periódica y de calcular con los subíndices y los coeficientes según la fórmula, ¿no? Sumamos todo y nos va a dar un valor de 250, ¿no? 250. Ese es el valor del peso molecular del sulfato cúprico, el peso molecular del sulfato cúprico, ¿no? Pentahidratado, ¿no? Eso es. Ahora a continuación vamos al tercer paso, ¿no? Que es, continuamos con el tercer paso. En este momento ya estamos listos para calcular la cantidad, la masa de sulfato cúprico pentahidratado que tenemos. Si nos fijamos la fórmula, en la fórmula del sulfato cúprico pentahidratado, ¿no? Tenemos la parte que no es hidratada, solamente la parte del sulfato cúprico. Entonces, esa partecita pesa 160, su peso molecular es 160, ¿no? Si ustedes suman los valores del cobre, del azufre y del oxígeno, sin considerar la parte del agua, les va a dar 160, ¿no? Todo el sulfato cúprico más las 5 moléculas de agua, ¿no? Pesan 250. Entonces nosotros vamos a decir así: 160 gramos de sulfato cúprico, ¿no? Están en 250 gramos de sulfato cúprico pentahidratado, ¿no? Estos 250 lo estamos sacando de acá, de el dato del valor del peso molecular, ¿no? El sulfato cúprico pentahidratado pesa, solo el sulfato cúprico, 160, más las 5 moléculas de agua, que es 90, son los 250. Este valor de 90 igual lo obtiene de acá, de la parte hidratada del agua. El hidrógeno fue 10 y el oxígeno 80. Entonces, sumando estas dos partes, ¿no? Tenemos que la parte hidratada es 90. Entonces decimos 160 gramos de sulfato cúprico de acá se encuentran en 250 gramos de sulfato cúprico pentahidratado. Ahora, nosotros necesitamos 368 gramos de sulfato cúprico, ¿no? Porque ese es nuestro soluto. Entonces decimos 368 gramos de sulfato cúprico. ¿En qué cantidad de sulfato cúprico pentahidratado va a encontrarse? Entonces hacemos la regla de 3 simple, ¿no? 250 por 368 dividido entre 160. Y nuestro valor, nuestro dato, da 575 gramos de sulfato cúprico pentahidratado. Esa es la cantidad de sal hidratada que debemos pesar para preparar esta cantidad de solución que nos han pedido de 800 mililitros de sulfato cúprico al 40% y que tenga una densidad de 1.15 gramos por mililitro, ¿no?
disolviendo esta cantidad de sulfato cúprico pentahidratado en agua, vamos a tener esta cantidad de solución. Pero todavía hay una cosa, no conocemos la cantidad de gramos de agua que necesitamos para preparar esta solución, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que vamos a preparar 920 gramos de solución, ¿no? Porque eso lo hemos obtenido de acá, ¿no? Los 800 mililitros corresponden, interpretando la densidad, corresponden a 920 gramos de solución, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a preparar. Y acá nos están preguntando cuánto es la cantidad de gramos de agua, o sea, la masa de agua, ¿no? Entonces, necesitamos, ya sabemos que de soluto, 575 gramos de sulfato cúprico pentahidratado, ¿no? Ahora, ¿cuánto necesitamos de agua? Entonces simplemente hacemos la diferencia o la resta de 920 gramos de solución menos 575 gramos de soluto. Aquí hacemos así la resta y 345 gramos de agua es lo que necesitamos para preparar esta cantidad de solución. Los 920 gramos de solución que corresponden a los 800 ml de solución, ¿no? Entonces de esa forma hemos obtenido la cantidad de soluto que debemos pesar y la cantidad en gramos de agua que necesitamos.